para que Brookfield valiese cero, tendríamos que aceptar la tesis de que el resto del mercado también vale casi cero. Y aquí lo que queríamos poner de manifiesto es que hay en 2024 20 billions que hay que renovar. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de inversión de David Amoat Investment. Como primer vídeo del año 2024, en esta ocasión vamos a hablar de Brookfield Property Group, esta compañía bastante conocida dentro del entorno de Brookfield Corporation, que en muchas ocasiones ha sido considerada como ese talón de Aquiles, ¿no? de Brookfield. Por la alta deuda que ha tenido constantemente, que en el año 2023 se le ha sumado la situación de tipos elevados. Entonces, en esta ocasión, Carlos y yo vamos a intentar desgranar la compañía en la medida de lo posible. Vamos a dar nuestra opinión basándonos en toda la información que hemos sido capaces de rescatar, que en algunas ocasiones no ha estado muy detallada o muy accesible. Y quedaros hasta el final porque os tenemos preparada algo especial, que es una proyección hasta el año 2028 de cómo vemos la compañía para ver si es sostenible realmente en el tiempo o no, basándonos en una serie de hipótesis. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, bienvenidos a 2024, a un nuevo vídeo de nuestro canal y encantado de estar un año más con todos vosotros y listo para darle a una nueva parte de Brookfield, en este caso la parte de Real Estate. Y antes de nada me gustaría que comencemos como siempre con nuestro disclaimer habitual, en el que os recordamos simplemente que todas las empresas que estamos viendo siempre en nuestros vídeos son empresas que a David y a mí nos gustan a nivel personal y que lo que estamos haciendo es un esfuerzo por compartir nuestro conocimiento porque es algo que nos gusta y por entreteneros, y en ningún caso supone esto un servicio de inversión o un servicio eh, de compra y ni venta de ningún activo, ni siquiera una sugerencia ni asesoramiento. Recordad que todas las empresas que queráis investigar, si queréis entrar o no, son empresas que tenéis que analizar por vuestra cuenta a nivel individual y hacer vuestros propios deberes. Y con todo esto, de todas formas, si os gusta nuestro contenido, esperamos que os suscribáis a nuestro canal como siempre y que activéis las notificaciones para estar al tanto de cada vez que subamos un vídeo, que tenemos la intención de subir más contenido este 2024. Y sin más dilación, pues podemos pasar a Brookfield, que de hecho, para todo el que no conozca todavía Brookfield, que sepáis que tenemos toda una serie de vídeos analizando tanto la corporación a nivel general como los diferentes segmentos, ya sea la parte de infraestructuras, la parte de private equity o más recientemente nuestro vídeo sobre el gestor de activos PAM, que ha tenido una acogida muy calurosa y que pues nos complace mucho que os haya gustado tanto. Y sin más dilación, vamos a ver la siguiente segmento, a ver si os gusta. Vamos con Brookfield Property Partners. Vale, aquí tenéis el índice que está estructurado en 4 puntos principales, que es de lo que vamos a hablar en este análisis. En primer lugar, tenemos las noticias. Aquí daremos una visión un poco general de la compañía. Hablaremos de esas noticias que ha habido en el año 2023, si tienen sentido o si no tienen sentido. En segundo punto, vamos a hablar del tipo de activos que tiene Brookfield Property Group. Concretamente tiene tres. Lo desglosaremos después y después Carlos os lo explicará en detalle. En tercer lugar, hablaremos de la estrategia de la directiva, ese medio y largo plazo de proyección, donde Carlos también os explicará de alguna forma cómo van a optimizar aquellos activos que mejor funcionan y cómo se desharán en el medio y largo plazo de esos otros activos que no generan tanto retorno. Y en cuarto lugar, los estados contables. Aquí analizaremos P&L, analizaremos el balance y, como habíamos comentado antes, en último lugar os hemos preparado una proyección a 5 años vista de cómo vemos la compañía basándonos en una serie de hipótesis para ver si es sostenible en el tiempo o no. En primer lugar, las noticias. Bueno, ya sabéis que el año 2023 ha estado cargado de un entorno macro que no ha beneficiado a Brookfield Property Group. Concretamente, como habréis visto y sabréis, Brookfield Corporation sufrió una bajada, por ejemplo, en bolsa importante, debido principalmente, o al menos eso creemos, a la subida de tipos por el aumento de la inflación, al principio algo descontrolada, por parte de Estados Unidos y a nivel general. Entonces, debido a la elevada deuda que ha tenido siempre esta división, la parte del real estate, una subida de los tipos causaba unas pérdidas considerables a nivel compañía, a nivel de Brookfield Corporation, debido al peso
de la deuda que tenía la parte del real estate. Entonces, vimos noticias constantemente en ese año 2023, entre ellas, por ejemplo, dando un toque así un poco de salseo por el Financial Post, se indicaba que la deuda que tenía Brookfield Property Group corría el riesgo de ser considerada basura por el SP debido a esa subida de tipos y bueno, ya sería la típica situación en la que se pone en duda la viabilidad de la compañía en el momento de que hay un factor macroeconómico que pueda afectar a la empresa, aún sabiendo que Brookfield Corporation ya de alguna forma sobrevivió, por así decirlo, a la crisis del año 2008 y en los años posteriores creció en gran medida aprovechándose de las ofertas, por así decirlo, o las ineficiencias de mercado que había en algunos activos dentro del real estate. Entonces, finalmente, esta noticia de la bajada, del posible downgrade del rating ocurrió, pero simplemente pasó de 3 Bs, de la triple B de rating por parte del SP, a BB. ¿Eso qué implica a nivel práctico? Implica que, de alguna forma, la compañía es más sensible a un empeoramiento del negocio o de factores macroeconómicos, es decir, que se vería más perjudicada. Entonces, esto a nivel práctico, ¿qué podría ocurrir? En el caso de querer renovar la deuda que tiene la compañía con los bancos, podría implicar que los bancos les subiese el tipo de interés para poder minimizar el riesgo por esa bajada de rating por parte del SP. Pero, en cualquier caso, hay que ser conscientes de que la compañía a día de hoy tiene un rating de doble B en lugar de triple B. Ese es el contexto que hay que dar a esas noticias que comentaban que Brookfield Property Group bajaría a un rating de basura. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas o quieres decir algo sobre este tema? Sí, simplemente comentar que también hay noticias respecto a si Brookfield hace default sobre ciertos activos. Ya vimos en 2023, en mayo, ciertas oficinas en Los Ángeles. Creo que también hubo otra noticia no sé si fueron oficinas o un centro comercial en San Francisco. Y bueno, pues veremos próximamente, un poco más adelante en el vídeo, que sí que es cierto que existe una diferencia de desempeño entre los activos de Brookfield, pero vamos a observar si este desempeño es tan dispar, si de verdad los activos de Brookfield valen cero, como alguna persona, como alguna gente ya determinado de antemano, y cuáles son las medidas que la empresa, pues, aunque lo esconda con palabras bonitas, se ha dado cuenta que tiene que realizar y que tiene que implementar. Para ello, vamos a tener que empezar a saber cómo categoriza Brookfield sus activos. Y Brookfield categoriza sus activos usando tres diferentes segmentos o tres diferentes visiones. En la primera visión tenemos los activos divididos en función de su calidad. Y tenemos aquí tres categorías. Principalmente tenemos la categoría de oficinas, tenemos la categoría de retail y tenemos la categoría de fondos a largo plazo. Las oficinas son, bueno, pues como todo el mundo sabe, oficinas que se alquilan a empresas pues para que realicen sus gestiones y para que allí residan. Y suelen ser una cartera de unos 130 activos, de los cuales 16 son los que suelen considerar core. Core es otra de las visiones o otras de las formas en las que Brookfield categoriza sus activos que veremos a continuación. Simplemente quiero que os quedéis con el número 16. Y bueno, pues localizaciones donde Brookfield tenga sus oficinas, tenemos lugares repartidos por todo el mundo, como pueda ser Nueva York, Toronto, Dubai o incluso Londres. Y por ejemplo, un ejemplo muy famoso, en este caso de Berlín, son las famosas oficinas, las torres que hay en la Potsdamer Platz. Pues esas oficinas son propiedad de Brookfield. Luego tenemos la parte de retail. Retail significa simplemente zonas comerciales, ¿de acuerdo? Y allí Brookfield opera una cartera de unos 100 activos, 110, de los cuales 19 son los que ellos consideran core. Y bueno, pues en conjunto tienen unos 110 millones de metros cuadrados, que en su mayoría suelen estar situados en Estados Unidos. Uno de ellos muy famoso creo que es, no sé si es el centro Moana o un centro comercial en Hawái. Y también creo que se llama el Fashion Show de Las Vegas. O sea, activos en su mayoría en el territorio norteamericano. Y luego, por último, tenemos los fondos a largo plazo, que son inversiones que Brookfield realiza a través de los vehículos de inversión de BAM. Recordemos que, como vimos en el vídeo anterior, BAM tiene fondos privados en los que los segmentos de Brookfield aportan capital.
Y uno de ellos es un fondo temático o son fondos temáticos de real estate en los que Brookfield aporta su capital. Recordemos que estos fondos suelen tener un ciclo de vida cerrado de unos 10 años más o menos y en los que la operativa es se adquieren los activos, Brookfield Property aporta el capital mientras se le va llamando. Recordemos que los fondos privados no se aporta todo el capital de antemano, ¿de acuerdo? Y a cierre del ciclo de vida de ese fondo se liquidan los activos y todos los beneficios que se hayan sacado de forma operativa y por la revalorización de activos, pues su parte proporcional se le devuelve a Brookfield Property. Luego tenemos la segunda visión, que esta desglose divide los activos en función de cómo Brookfield los opera, mencionando primero los activos core, que son aquellos en los que Brookfield tiene la intención de mantenerlos de forma permanentemente. Y luego tenemos los activos Transactional Development, que son aquellos activos donde Brookfield tiene la intención de operar bajo una estrategia de compra, renovación y venta. Entonces, Brookfield lo que trata con estos activos es adquirirlos a un buen precio, renovarlos, mientras los renueva o después de renovarlos, mantenerlos durante cierto tiempo a través de alquileres y luego eventualmente venderlos. Una Ujú. estrategia que es muy común dentro del sector inmobiliario. Y Eso es. es- Siendo los leasing, ¿no? De una media de 4 años aproximadamente, ¿no, Carlos? Más efectivamente, o siendo menos. los leasing de una media de unos 4 o 5 años. Y bueno, pues como iremos viendo, esta división es muy importante porque aunque en Brookfield lo haga en función de su estrategia, de cómo opera estos activos, es casi un proxy de calidad. Vamos a ver que existe una diferencia de desempeño entre los activos core y los transactional development, y estos son los que tienen consecuencia en cuanto a la estrategia futura de la empresa. Pero no nos adelantemos, vamos a ver la última visión o la última segmentación que hace Brookfield de sus activos, que los divide. Uy, perdón. Esta es la diapositiva correcta, que los divide entre consolidados y no consolidados. Brookfield es una empresa de real estate, Brookfield Property es una empresa de real estate y muy grande, una de las más grandes del mundo, pero esto no quiere decir que pueda tener todos los activos al 100% en propiedad. Necesita colaborar con otras empresas. Y entonces tenemos que Brookfield divide activos que están consolidados, es decir, aquellos donde tiene un 100% o una parte mayoritaria del activo, y activos no consolidados, que son aquellos activos en los que ellos tienen una minoría, bien porque simplemente sean unos activos que se han adquirido, por ejemplo, a través de uno de los fondos privados de BAM, en los que no solo participa Brookfield, sino muchos otros inversores institucionales, o porque tengo una joint venture con una empresa y esas empresas no suelen no suelen comprar activos, suelen ser comprados al 50-50, entonces no tiene Brookfield la propiedad mayoritaria del mismo. Y entonces, como hemos visto, estos tres activos, una de las formas muy importantes de distinguirlos es estos dos últimos, porque esta segmentación tiene consecuencia una vez que analizamos los números. Si nos vamos a los números de ocupación, a las tasas de ocupación de los últimos 9 meses de 2023, o sea, Q1, Q2, Q3, vamos a ver que existe un desempeño muy dispar entre los negocios core y el resto del portfolio. Si vemos a los negocios core, podemos observar que en tanto oficinas como en retail, las tasas son bastante buenas considerando el entorno macroeconómico, con unas tasas de ocupación del 95 al 97%. Pero esta imagen es muy diferente si analizamos los números y las tasas de ocupación del resto del portfolio. Si hacemos una media, porque las tasas de ocupación de los activos no consolidados suelen ser algo más altas, si hacemos una media entre el portfolio total, sin distinguir calidad, entre consolidado y no consolidado, obtenemos unas tasas de ocupación de 86 y 95% para oficina y retail respectivamente. Y esta es una de las razones, junto con las noticias de los default de 2023, por las que el mercado está teniendo muchos nervios con Brookfield Property. Porque estiman, como ya hemos dicho anteriormente, que hay ciertos actores dentro del mercado inmobiliario que Brookfield Property Partners puede llegar incluso a valer cero. Pero esto en nuestra opinión es algo bastante negativo y que no está muy sujeto a realidad. ¿Por qué? Porque con el tamaño que tiene Brookfield, con el tamaño que representa sobre el real estate, para que Brookfield valiese cero, tendríamos que aceptar la tesis de que el resto del mercado también vale casi cero, ¿de acuerdo? Sería una tesis.
o que el mercado está yendo más o menos bien, pero Brookfield tiene números peores que la media del mercado porque sus activos son peores que la media del mercado. ¿Son estos números, y vamos a centrarnos en los números de portfolio total, que son inferiores, el 86 y el 95%, peores que la media del mercado? Bueno, pues si nos vamos en el caso de oficinas, podemos observar que en Estados Unidos y en Reino Unido las tasas de vacancia, que es lo opuesto a las tasas de ocupación básicamente, se sitúan entre el 8 y el 15%, que es exactamente la zona donde se mueven las tasas de vacancia de Brookfield. Esto quiere decir que Brookfield, los activos de Brookfield, incluso los de peor calidad, los Transactional Development, lo único que están haciendo es moverse en la media del mercado. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a la parte de retail, y aquí tenemos un extracto de una noticia de la Asociación Nacional de Propietarios, podemos observar cómo los activos de retail están incluso haciendo un desempeño a pesar del COVID y a pesar de toda la situación, debido al gasto el consumo que todavía existe en el mundo, bastante resiliente. Y Brookfield está teniendo unos números del 97% que son incluso por encima de la media de los de esta asociación. Entonces, con estas dos noticias podemos más o menos descartar que exista un problema de Brookfield de que sus activos sean peores comparativamente a los del mercado. Y, Sí. y bueno, pues simplemente decir que tampoco nos parece razonable en estos momentos asumir que va a existir un colapso total del mercado inmobiliario y que todos los activos del mundo de oficinas y de retail vayan a valer cero. Sí, y a eso, Carlos, quizá podríamos sumarle otra variable, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la tasa de ocupación, que vemos que es bastante elevada, y por otro lado, la otra variable sería asumir a cuánto se está haciendo ese leasing o ese alquiler de eso que se ocupa, ¿no? Y como ya es bastante conocido, el real estate suele estar muy ligado a esos contratos de leasing o de arrendamiento con la inflación, ¿no? Con esos Efectivamente, tipos de interés. efectivamente. Entonces, a medio plazo podría beneficiar a la compañía estos picos de interés en el caso de que después bajen los tipos de interés, porque ya se ha mantenido ese aumento de esos contratos de arrendamiento que tienen lo que hemos dicho, una media de 4 o 5 años en algunos casos, y podría compensar en los años futuros con esa bajada de intereses, ¿no? Es decir, se mantiene ese precio de la subida de alquiler por esa inflación, mientras que a medio plazo se espera que esos tipos de interés bajen y por tanto la deuda o los intereses pagados por la deuda también bajen. Efectivamente. Además ocurre otra cosa, que Brookfield como empresa canadiense que sigue las normas contables internacionales, no las americanas, sino las internacionales, tiene la obligación de reportar en su cuenta de pérdidas y ganancias, y esta es la normativa 40, los cambios a valor de mercado de los activos que tiene. Sí, Entonces, eh, contablemente vamos a observar que en un escenario de tipos de interés alto, que requiere una revalorización de los activos a la baja, va a estar sufriendo. Pero eso no tiene por qué ser un indicativo, aunque tú veas las pérdidas contables ahora mismo, no tiene por qué ser un indicativo de que la empresa vaya a quebrar o sus activos valgan cero. Porque igual que ahora mismo el efecto base está de unas tasas muy bajas a unas tasas muy altas, ejerciendo mucha presión a la baja, a la que los tipos de interés se estabilicen o incluso bajen un poco, vamos a observar cómo ese fair value de las inversiones se va a ir recuperando a nivel contable. eso es, eso Pero es. de todas formas, es cierto bueno, si, como hemos visto anteriormente, si dividimos entre core y el resto del portfolio, los activos core son mucho mejor, tienen un desempeño mejor. Entonces, Brookfield se ha dado cuenta de esto y para calmar a los inversores o para simplemente como estrategia, como visión estratégica de aquí a 2028, ha decidido hacer unos cambios en su portfolio de activos. Aquí en esta diapositiva tenemos el desglose de los activos por calidad. Tenemos Core, Transactional Development y Residential en función de cuántos billones de equity, billions, miles de millones, eh, tienen invertidos. Entonces tenemos 14 para Core, 7 para Transactional Development, 3 para Residencial, que dan un 34 billions. Y vemos que para 2028 Brookfield quiere pasar de 24 perdón, a 15, lo que significa
una desinversión de unos 9 billions. Y esta desinversión no va a ser de forma proporcional para todos, sino que, como vemos, Brookfield se da cuenta que los core funcionan mejor y quieren mantener la mayoría de ellos. Y la mayoría de desinversión se va a realizar tanto en el portfolio de Transactional y Development como de residencial. Y para simplemente dar incluso un poco más de contexto para que veáis que los negocios core son de verdad buenos, pues tenemos que de esos 14 billions de equity se dividen entre un portfolio de Office Premier, de Luxury Retail en zonas urbanas, así como residencial y hospitality. Y por simplemente aportar unos cuantos números, en el caso de Premier Office tenemos unas tasas de ocupación del 95%, en Luxury Urban tenemos del 96% y en residencial y hoteles tenemos del 95%. Y unos activos que son de muy alto atractivo. Por ejemplo, en el caso de Office Premier, el 60% están en tres activos que son el Brookfield Place, que cualquiera que haya visto ese lugar es un edificio bastante impresionante. El Canary Wharf, que es una de las zonas nuevas de Londres más impresionantes, ¿de acuerdo? Más recientes también. Y el Sí. Manhattan West, un edificio muy emblemático de la zona de Nueva York. Y bueno, pues simplemente pues como David ha dicho, también queremos aportar un poco más de contexto para el resto de segmentos, aunque hemos dicho que se van a deshacer de ellos eventualmente de aquí a 2028. Pues en el caso de Transactional Development estamos hablando de un segmento de 7 billions, de unas 180 propiedades, que el alquiler, como hemos mencionado anteriormente, suelen ser de los contratos de 5 años y que tiene un ratio de loan to value, que es simplemente el ratio de cuánto de la deuda está en contraste con el valor de los activos cubiertos, de un 51%, que es un Mm, ratio bastante aceptable. sí. Y luego, pues por último, de la zona residencial, eh, simplemente pues que es un retorno de la equity bastante atractivo, del 14% que tiene este segmento. Se quieren deshacer del 66% de la equity, pasar de 3 billion a 1 billion, pero de todas formas son unos números bastante aceptables, con ese retorno que hemos mencionado, con 500 millones de cash flow operativo anual y con 83.000 localizaciones en 20 mercados. O sea, bastante, bastante buen portfolio. Pero de todas formas, es un segmento que Brookfield se quiere deshacer eventualmente y quedarse simplemente pues con su negocio core. Sí, efectivamente, eso tal como dices, Carlos. O sea, se prevé que el Transactional Development Residential prácticamente desaparezca, quede algo residual que será lo que supuestamente tendrá mejores números a nivel de rentabilidad de negocio y el core es la apuesta para esta partida de Brookfield Property Group. De hecho, bueno, como sabéis, y hago paréntesis rápido, el CEO es Brian Kingston, que lo recordaréis de nuestro primer vídeo de Brookfield Corporation. Lleva al frente de esta división varios años, creo que era desde el año 2015, está totalmente alineado con la compañía y todas aquellas proyecciones que se han hecho en años anteriores se han ido poco a poco o gradualmente cumpliendo, en mayor o menor medida, pero han estado siempre muy en línea con esas proyecciones que se han hecho. Por lo tanto, si finalmente esto se materializa de aquí a 5 años, o bueno, ya de aquí a 4 años y pico, generará un alto retorno, no solo para esta división, sino también a nivel general para Brookfield Corporation, porque como ya sabéis, Brookfield Property Group está dentro de Brookfield Corporation. Efectivamente. Y bueno, visto los activos, ¿por qué no vamos a ver un poco los números y a ver si es de verdad toda esta narrativa de que Brookfield vale cero algo que es plausible o incluso probable? ¿Qué opinión tienes al respecto, David? Viendo los números. Yo que Brookfield Property Group pueda ser considerada que vale cero, me parece una visión bastante conservadora. Entiendo con el objetivo de no penalizar a Brookfield Corporation como matriz. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente
viendo los resultados contables, no puede ser considerada que valga cero la compañía, simplemente restando activos y pasivos por net asset value. Pero claro, hay una serie de factores de riesgo o hipótesis que hay que considerar para asumir que la compañía valga cero. ¿Qué podría ser eso? Una bajada de rating más agresiva, como hemos visto. Es decir, aquí, para mí, el principal driver para haber considerado o poder considerar como hipótesis que Brookfield Property Group pueda valer cero es la no capacidad de renovar la deuda que vence en el medio, corto y largo plazo. Porque si no existe esa capacidad de renovar, obviamente la compañía sí que puede llegar a tener un problema, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que a nivel macroeconómico, con esta evolución de las pequeñas bajadas de tipos que estamos viendo últimamente, creemos que ese riesgo empieza a diluirse. Por lo tanto, si ahora mismo me preguntas, te diría que aun teniendo en cuenta ese factor riesgo, la compañía no debería estimarse con valor cero a la hora de hacer un ejercicio de suma de partes de Brookfield Corporation. Y bueno, entrando dentro de la P&L, perdonad por todo lo que está puesto aquí, sé que sabemos que es mucha información, pero la vemos interesante para poder explicar la evolución que ha tenido la cuenta de pérdida de resultados del año 2022 al año 2023, ¿vale? No vamos a entrar en todo el detalle, es decir, no vamos a ponernos aquí básicamente a leer los comentarios porque los tenéis ahí para poder verlos, pero sí queremos comentar dos puntos importantes que hemos visto que explican la evolución de la P&L del cierre del Q3 del año 2022 con el cierre del Q3 del año 2023. En primer lugar, la reorganización de BAM. Estuvimos investigando el análisis de resultados de la compañía, la documentación, etcétera, y vimos que la reorganización de BAM, antes de que ocurriese ese 25% que salía de BAM, ¿no?, fuera de la matriz, hubo una reorganización importante. ¿Eso qué implicó? Implicó que BPG adquiriese aproximadamente 2,5 billion de activos, principalmente para la gestora de activos, es decir, para aportar ese capital a esa gestora de activos, a BAM, y fue financiado mediante acciones preferentes, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Implica, en mayor o menor medida, un aumento de esos gastos que en parte es un one-off, es decir, que ocurre de una vez y fue, o entendemos que fue, para aflorar cierto valor adicional a la compañía BAM con ese spin-off del 25% a costa de un mayor endeudamiento, por así decirlo, bueno, mediante acciones preferentes de lo que viene siendo la empresa matriz, Brookfield Corporation, porque dentro de Brookfield Corporation está el 100% de BPG, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del Q3 del 2022 vemos que a nivel de revenues estaba en torno a 5,6 billion y en 2023 en unos 7 billion, vamos, de hecho está clavada la cifra. ¿A qué se debe este incremento? A cierto retorno que se obtiene por parte de BAM con esa evolución de esa buena gestión que hace la compañía, generando ciertos retornos de esos fondos privados y las revenues estándar que ha tenido la compañía con los alquileres y las disposiciones de los activos, de los real estate, ¿vale? Por otro lado, vemos que ha habido un aumento importante de los gastos a nivel total, ¿vale? Como veis, está en torno a los 3 billion más o menos. ¿A qué se debe ese aumento? Principalmente a un mayor gasto en esos activos que se han adquirido en este año, ¿vale? También a ese aumento de coste derivado de esa disposición que se ha hecho a BAM, ¿vale? Mediante deuda, etcétera. Y un aumento muy importante de los tipos de interés, ¿vale? Que eso ha penalizado en gran medida a ese aumento de gastos que ha sufrido la compañía. Y hemos preparado una tablita de resumen, que es más o menos lo que estamos comentando ahora, donde vemos el net income y cómo ha variado del Q3 2022 al Q3 2023. En 2022 hablábamos de más 2,2 billion y en 2023 de menos 1,2 billion. ¿Eso cómo se desglosa? Por un lado tenemos menos 1,3 billion por
la valoración de los activos, esto es lo que comentaba Carlos anteriormente, por una cuestión de normativa contable. Si hay una bajada en la valoración de activos por factores macroeconómicos, aumento de deuda, etcétera, o aumento de tipo de interés, eso hay que reflejarlo en la cuenta de pérdida de resultados. Pero claro, estamos tomando como referencia el año 2022. Quizá cuando estemos en el año 2024 y tomemos como referencia el año 2023, este impacto, en vez de ser negativo, sea o neutral o positivo, o siga siendo negativo. Pero lo cierto y verdad es que se toma siempre como referencia el año anterior. Y eso impacta en menos 1,3 billón. Por otro lado, tenemos menos 0,7 billón de gasto adicional por los aumentos de tipo de interés. Por otro lado, tenemos bajada de valoración de activos de menos 1 billón adicionales a lo que comentábamos antes, que iban ligados, que no lo he especificado, a joint ventures y asociados, ¿vale? Y por otro lado, a menos 0,8 billón por aumento de costes respecto a los ingresos, derivados, como comentamos, de reorganización de BAM y adquisición adicional de activos en el extranjero. Y por otro lado, le beneficia a la hora de compararnos con el año 2022 a este net income en más 0,4 billón por bajada de tipo impositivo al tener pérdidas, ¿vale? Entonces, esta bajada de net income de menos 3,4 billón está explicada por estas partidas que hemos comentado. De mayor a menor medida, valoración de activos, que como veis, podemos hablar fácilmente de menos 2,3 billón aproximadamente, sobre esos menos 3,4, aumento de gasto por los tipos de interés, que son esos menos 0,7, y si neteamos las dos últimas líneas, aproximadamente menos 0,3 billón de otros gastos adicionales, ¿vale? De esta forma explicaríamos, hay bastante información, pero bueno, resumidamente, serían esas las razones que justificarían la evolución del net income que ha sufrido la P&L del Q3 2022 al Q3 2023. No sé, Carlos, si tienes algún comentario, Perfecto, que es un poco denso. simplemente pues apuntaros que como podéis ver, un rate tiene que valorar, y esto viene de la crisis de 2008, sus activos conforme a valor de mercado de los mismos y se tiene que reflejar, no son activos que se puedan, el cambio de valor no se refleja como una depreciación, entonces pues de nuevo hay que tener en cuenta que lo mismo que para versus 2022 la valoración de activos puede estar a la negativa, no sabemos qué es lo que va a pasar en 2024 en comparación con 2023 y lo mismo que ahora puede ser negativo puede ser neutral o positivo en años posteriores, así que hay que ser un poco menos catastrofistas con el tema de que los activos de Brookfield, simplemente por el hecho de que las tasas de interés hayan aumentado, valgan automáticamente cero. Sí, totalmente. ¿Y qué nos puede decir entonces del balance? Porque claro, un mal año lo puede tener cualquiera, pero si el balance encima no se ve bien, puede ser malo. ¿Qué opinión te merece el balance de Brookfield? Vale, el balance de Brookfield, en primer lugar, el loan to value es del 63%, es decir, es una cifra a nivel porcentual conservadora, diría. Es decir, no hay un apalancamiento importante. Aquí el riesgo, que es lo que hemos comentado antes, es esa renovación de la deuda atendiendo a su fecha de expiración, que veremos, creo que es en la siguiente slide. En cualquier caso, aquí, dentro de los activos, vemos que la compañía ha tenido un aumento de aproximadamente unos 17 billion, que se debe principalmente a un incremento de las inversiones extranjeras, ¿vale? Que eso aumenta el valor de los activos y se reduce también en parte, aunque el resultado neto es un aumento, por esa reorganización de BAM que habíamos comentado anteriormente. También, por otro lado, se hizo una OPA a la empresa Alstria, que era la principal gestora de oficinas de Alemania, que cotizaba en bolsa, y la OPAron. Y también han aumentado en unos 0,8 billón aproximadamente los activos derivados de esa aportación también de fondos para BAM, ¿vale? Lo que se conoce aquí como el BSRP3, ¿vale? Y también, bueno, aumentaron los activos por una inversión que se hizo en una cadena de grandes almacenes de Estados Unidos, ¿vale?
También ha habido una serie de incrementos por una emisión de acciones preferentes, que lo hemos abordado anteriormente, y por un aumento de los receivables, ¿vale? Eso, en resumen, esto sería un poco el esquema de los activos, de la evolución que ha habido a cierre del año 2022 versus cierre Q3 del año 2023. Y pasamos a la siguiente slide, Carlos, si te parece. Sí. Vale, aquí nos vamos a centrar más en el pasivo y más concretamente en la deuda, ¿vale? Aquí hemos puesto unas flechas para señalar cómo está ligada la tabla de la izquierda con la de la derecha. En la parte de la izquierda volvemos a ver el balance, ¿vale? La cifra completa de balance. Y en la tabla de la derecha vemos las obligaciones que tiene la compañía, dando cierta visibilidad de los tipos de interés, o mejor dicho, de los intereses que se pagan por cada una de estas líneas, ¿vale? Entonces, vemos que hay 67 billones de obligaciones de deuda, que lo vemos que está circular en amarillo a la derecha, que coincide obviamente con las cifras que vemos a la izquierda en cuadrados rojos, ¿vale? Esos 67 billones han sufrido cierta variación respecto al año anterior, y esa variación ha sido debido principalmente a que se ha repagado la deuda de forma neta en 2,2 billones, y ha habido un aumento de la deuda en casi 11 billones de dólares por inversiones en el extranjero, ¿vale? Dando lugar a esos 67 billones. Veis aquí más o menos que la deuda, los intereses de la deuda, lo tenemos desglosado en las dos líneas más importantes, que vemos 28 billones y 28 billones, en interés fijo al 4,3% y en interés variable en un 8%, ¿vale? O sea que aquí, término medio, hablamos de un 6 y pico por ciento de intereses, ¿vale? A cierre de Q3 que tiene que paga Brookfield Property Group por la deuda que tiene actualmente. Pasamos a la siguiente slide, Carlos. Entonces, aquí simplemente, ¿vale? Partimos de la base en la izquierda de la deuda que teníamos en la tabla de arriba a la derecha que teníamos en el anterior slide, y aquí lo que vemos a la derecha es la deuda que está ligada a las propiedades invertidas, ¿vale? Entonces vemos que hay unos 48 billones de dólares, y aquí lo que queríamos poner de manifiesto es que hay en 2024 20 billones que hay que renovar porque expiran. Y en letra pequeña aparece que para los años 2023 y 2024 puede existir una extensión de esa deuda por una cuantía de 12,7 billones, ¿vale? Es decir, que ya de alguna forma existe esa opción, posiblemente mediante un aumento de intereses o cualquier otra razón que ya estará acordada contractualmente con la entidad financiera. Y hay otra parte que a día de hoy no está protegida y habrá que refinanciar para poder hacer frente a dicha deuda. Y esto sería, por así decirlo, ese riesgo que comentábamos anteriormente. 2024 es el año en el que, si finalmente se consigue refinanciar la deuda, se reducirá en mayor medida ese riesgo que veíamos de esa valoración de cero de Brookfield Property Group, ¿vale? De esta forma garantizaría prácticamente la sostenibilidad de la compañía. ¿Qué opinas, Carlos? ¿Cómo lo ves? Es un poco eso, ¿no? El año 2024 este año es el año clave. Efectivamente. Vamos a ver a continuación este pequeño regalo que os tenemos, que es una pequeña proyección a 2028. Cómo creemos que Brookfield se va a manejar con el tema de las desinversiones, la deuda y demás, pero simplemente pues que sepáis que nuestra opinión es que, si bien es cierto que la empresa efectivamente puede estar bajo presión, no consideramos que valga cero como algunas personas determinan, y que bueno, el sector de real estate pues afortunadamente no está en la misma situación de 2008 con el tema de las hipotecas basura y demás, y bueno, sí que es cierto que hay dudas a nivel macroeconómico, qué es lo que va a pasar en 2024, China y demás, pero de ahí a esos anuncios de que la empresa va a quebrar, la parte de real estate va a quebrar, Brookfield vale cero, pues los consideramos bastante exagerados. Pero vamos a ver un poco la proyección, a ver qué es lo que creemos que Brookfield va a hacer.
Vale. Partimos de la base de que tomamos como referencia esa proyección a 2028 que había mostrado antes Carlos, que te lo trasladó la compañía en el Investor Day, ¿vale? Es decir, a 2028 pasamos de, hablo de cabeza, 24 billions de equity a 15 billions de equity, dejando con cifras residuales la parte de Transition Development y la parte de retail, ¿no, Carlos? Era así, ¿verdad? Efectivamente. Vale, la que más se mantenía era el core. Entonces, hemos hecho aquí una serie de una simulación año tras año con una serie de hipótesis que os las voy a comentar porque son muy importantes para entender esta simulación. Por un lado, hemos asumido que esas desinversiones, es decir, cómo pasamos de 24 billones de equity a 15 billones de equity, se hacen linealizadas y la venta se hace al precio de la equity, ¿vale? Se asume que no va a haber problema para refinanciar la deuda en el año 2024 y años siguientes, pero a cambio hemos tenido en cuenta un aumento en los intereses pagados medios en los años siguientes, que aparece en la tercera línea dentro de la tabla de la izquierda. Veis que pone intereses pagados medios, 8%, 7%, 6%, etc. También los direct expenses se han asumido que suben solo un 2% anual. ¿Por qué? Porque es verdad que se espera una inflación a lo largo de los próximos años, pero también que se compensaría con esa desinversión, es decir, cada vez hay menos activos que gestionar, ¿vale? El G&A, es decir, el General Administration, sube conforme inflación, eso no lo hemos cambiado. Y obviamente se asume que no hay cambios en el valor de activos cada año, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, partimos de la base de que la deuda en el año 2023 es aproximadamente 67 billion, ¿vale? Y esos 67 billion van bajando proporcionalmente a esa desinversión que se realiza, ¿vale? Es decir, si partimos de 67 y desinvertimos 1,8 billion, nuestra deuda pasaría a ser 65,2 billion, ¿vale? Entonces, vemos que hemos extrapolado y hemos hecho una estimación de los revenues año tras año que se desglosa en fondos, core, transitional development and residentials, ¿vale? Y vemos que no sube mucho, ¿por qué? Porque a pesar de ir ligados contractualmente, hemos ligado contractualmente el aumento de revenues con la inflación, viene compensado por esa desinversión que se realiza. Como cada vez hay menos activos que dan revenue, obviamente una cosa netea con la otra, ¿vale? Y a esos revenues que tenemos, hay que sumar los revenues de esa desinversión. Eso es 1,8 billion que se asume que se vende, ¿vale? Entonces obtenemos un total revenues que, como veis, lo dicho, se mantiene más o menos constante con el tiempo y unos direct expenses que aumentan gradualmente. Los intereses, vemos que en el año 2024 alcanzan una cifra relevante, pero que en los años siguientes van bajando por esos intereses pagados, ¿vale? Que también van disminuyendo a medida que pasa el tiempo, a la vez que se reducen ese importe de real estate, de 24 billones de equity a 15 billones de equity. Aquí estamos siendo un poco conservadores, ¿vale? Con la cifra de intereses. Es decir, lo hemos puesto un poquito más alto de lo que realmente lo vemos, pero por ser conservadores. Y el G&A, que más o menos vemos que se mantiene más o menos constante, ¿vale? Entonces, esto a nivel de earnings before taxes nos daría un año 2024 que estaría en negativo, pero que lo veríamos positivo en los años siguientes. Y como hemos dicho al principio, aquí se está asumiendo que no hay ningún cambio en la valoración de activos. Imaginémonos que hay una mejora en la valoración de activos en el año 2024 versus el año 2023. Podría beneficiar la P&L, ¿vale? O al contrario, si incluso bajan, podría perjudicarla en mayor medida. Pero esto lo estamos dejando fuera porque sería una hipótesis que se escapa un poco de nuestro control. No sabemos cómo puede variar esa valoración de activos en el tiempo. Así que hemos visto más coherente extraer esa variable y simplemente asumir o hacer una simulación de la P&L con estos drivers que hemos comentado. Así que vemos que sería sostenible a lo largo de los años siempre y cuando no haya problema en esa refinanciación de la deuda, sobre todo para el año 2024.
Y con esto hemos visto todo lo que queríamos cubrir de Brookfield Property Group. Eh, no hay valoración en este caso, simplemente pues porque queríamos dar un poco de contexto a esas noticias, esos rumores y a esas valoraciones que se dan por las redes sociales y que la gente estima y que son muy... em, dan mucho que hablar y son muy virales cuando uno las hace y simplemente pues aportando un poco más de números. Esperemos que os haya gustado el vídeo y bueno, pues con eso damos una nueva temporada en nuestro canal para este 2024 en el que esperamos tener incluso no solo las tesis que solemos publicar, sino mucho más contenido y mucho más diverso. Y si os ha gustado, de nuevo os pedimos el like y suscribiros y activad las notificaciones y simplemente pues nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos pronto. Un saludo. Saludo.